Buen día, chicos. Hoy día veremos algunos ejercicios de disoluciones. Nuestro objetivo de hoy es hallar la composición de una disolución expresada en diferentes unidades de concentración. Primero, recordemos qué es una disolución. Una disolución es una mezcla homogénea de dos o más componentes. Es decir, las sustancias componentes de la disolución pueden ser varias, pero lo importante es que la mezcla sea homogénea, es decir, que presente una sola fase, que puede ser sólida, líquida o gaseosa. En forma general, los componentes de la disolución se denominan el soluto, que es la sustancia que se encuentra en menor proporción en la disolución, y el disolvente, que es la sustancia que se encuentra en mayor proporción en la mezcla homogénea. Ahora, de acuerdo a la ley de la conservación de la masa de la disolución se puede encontrar sumando las masas del soluto más la masa del disolvente. Veamos un ejemplo. Se disuelven 192 gramos de sulfato de aluminio en agua y se enrasa a 800 mililitros. La densidad aproximada de la disolución es 1.12 gramos por mililitro. En esta disolución, el soluto es el sulfato de aluminio, cuyo dato nos están dando en masa. Por otro lado, tenemos el volumen de la disolución y también la densidad de la misma. Recuerden que la densidad es una variable que nos permite hacer conversiones de masa a volumen y de volumen a masa. ¿Qué nos está pidiendo el problema? Hallar la concentración del soluto en la disolución expresada en porcentaje en masa, molaridad, normalidad y molalidad. Empecemos con el porcentaje en masa. Se define como la masa del soluto entre la masa de la disolución y multiplicado por 100. Tenemos la masa del soluto como dato, es decir, la masa del sulfato de aluminio, que es igual a 192 gramos. La masa de la disolución no la tenemos, pero tenemos el volumen. Entonces, podemos hallar la masa de la disolución, multiplicando el volumen de la disolución con la densidad. Y haciendo el análisis dimensional, obtenemos la masa de la disolución, que es igual a 896 gramos. Teniendo estos datos, tanto la masa del soluto como la masa de la disolución, ahora sí podemos encontrar el porcentaje en masa. Dividimos los 192 gramos de soluto, que es el sulfato de aluminio, entre los 896 gramos de la disolución y multiplicamos por 100. Haciendo el análisis dimensional, cancelamos gramo con gramo y obtenemos que el porcentaje en masa del soluto en la disolución es aproximadamente del 21.43%. Fíjense que este resultado es adimensional, solamente expresado en porcentaje. Vayamos ahora a ver la molaridad. La molaridad se define como los moles del soluto entre el litro de la disolución, volumen de disolución expresado en litros. No tenemos los moles de soluto, pero podemos encontrar partiendo de la masa. Tenemos 192 gramos de sulfato de aluminio y sabemos que un mol de sulfato de aluminio equivale a 342 gramos. Esta sería la masa molar del sulfato de aluminio. Hacemos el análisis dimensional y encontramos que los moles de soluto presentes en la disolución es igual a 0,56 moles de sulfato de aluminio, es decir, moles. El volumen de la disolución lo tenemos expresado en mililitros. Lo llevamos a litros dividiendo entre 1000.
Como ya tenemos los moles de soluto y el volumen de la disolución en litros, procedemos a encontrar la molaridad. Entonces la molaridad sería los 0,56 moles de soluto entre los 0,8 litros de disolución. Y encontramos que la molaridad es igual a 0,7 molar, es decir, mol litro. De esta manera hemos encontrado la molaridad del soluto en la disolución. Veamos ahora la normalidad. La normalidad se define como los equivalentes gramos de soluto entre el litro de disolución. No tenemos los equivalentes gramos de soluto, pero podemos encontrarlos partiendo de los moles. Sabemos que hemos encontrado 0,56 moles de soluto, es decir, de sulfato de aluminio. Y sabemos que un mol de sulfato de aluminio es igual a 6 equivalentes gramos. ¿Cómo hemos determinado esto? El equivalente gramo de una sal es igual a la carga del catión. Entonces, haciendo el análisis dimensional, obtenemos los equivalentes gramos de soluto, que sería 3.36 equivalente gramo de sulfato de aluminio. Equivalente gramo. El volumen de la disolución es el mismo, 0,8 litros. Como ya disponemos de los equivalentes gramos de soluto y del volumen de la disolución, ya podemos encontrar la normalidad. Dividimos los 3.36 equivalentes gramos de soluto entre 0,8 litros de disolución y encontramos que la normalidad es 4.2 equivalente litro, es decir, normalidad. Para encontrar fácilmente el equivalente gramo de una sal, que en este caso es el sulfato de aluminio, es recomendable disociar la sal. Es decir, recordamos que se trata de una disolución acuosa. Por tanto, esta sal, que es un electrolito fuerte, se va a disociar. ¿En qué? En sus cationes y en sus aniones. Es decir, un mol de sulfato de aluminio va a producir en solución acuosa 2 cationes de aluminio y 3 aniones sulfato. Si ustedes se fijan, la carga del catión es más 3. Pero como tenemos 2 aluminios, la carga total sería 2 por 3. Entonces se puede ver claramente que la carga total es 6. Y estos 6 constituyen los equivalentes gramos de un mol de sulfato de aluminio. Veamos ahora la molaridad. La molaridad se define como los moles de soluto por kilogramo, pero esta vez de disolvente. Tenemos los moles de soluto. Hemos encontrado que es igual a 0,56 moles. No tenemos los kilogramos de disolvente, pero sabemos que la masa de la disolución es igual a la suma de la masa del soluto más la masa del disolvente. Entonces, de esta manera podemos hallar la masa del disolvente. Restamos de los 896 gramos de la disolución, restamos la masa del soluto, que sería 192 gramos. Y así obtenemos la masa del disolvente, que en este caso es el agua. Y obtenemos 704 gramos de agua. Esta masa llevamos a kilogramo, dividiendo entre 1000. Entonces, como ya tenemos los moles de soluto, que es igual a 0,56 moles de sulfato de aluminio, y la masa del disolvente en kilogramos, es decir, 0,704, ya podemos encontrar la molaridad, que sería igual a los 0,56 moles de sulfato de aluminio dividido entre 0,704 kilogramos de disolvente, que en este caso es el agua. Y encontramos que la molaridad es aproximadamente 0,8 molar, moles por kilogramo de disolvente. Y eso sería todo por hoy.